Bienvenidos una vez más al aula virtual de CAPEX. Como saben, soy el ingeniero César Balqui y estamos desarrollando el curso de TIC. ¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver el tema de gestión de la continuidad del servicio. Como saben, nosotros les he facilitado mi correo electrónico para que podamos estar constantemente en comunicación, y también vamos a estar conectados a través del WhatsApp conforme vayamos avanzando en el curso, ¿de acuerdo? Les estoy dejando tareas y actividades para que puedan desarrollar, que considero que son las herramientas que les van a poder desarrollar para implementar ITIL. ¿Cuáles son los objetivos dentro de la continuidad del servicio? ¿Qué vamos a aprender dentro de la continuidad del servicio? Mantenimiento de los planes de continuidad de TI y los planes de recuperación de TI. Complementar el Business Impact Analysis, el BIA. Conducir evaluación y gestión del riesgo. Suministra consejo y guía. Establece mecanismos de continuidad y recuperación. Evalúa el impacto del cambio. Implementa las métricas del mejoramiento. Gestiona los contratos. Estos son los objetivos primarios que vamos a ver. ¿Qué quiere decir mantenimiento de los planes de continuidad de TI y los planes de recuperación? Como hemos visto anteriormente y hemos aprendido, necesariamente, continuamente tenemos que estar auditándonos. Entonces, estamos viendo que si tenemos un plan, hay que ver cómo mantenemos la continuidad de ese plan. Y si por A o B un plan estratégico se nos cayó, tratar de recuperarlo. ¿Correcto? Vamos a también ver el Business Intelligence, cómo analizar la gestión de los impactos, cómo vamos a manejarlos, cómo vamos a conducir nuestra evaluación y la gestión de riesgo. Es importantísimo la gestión de riesgo, porque la gestión de riesgo nos permite prever cualquier tipo de incidencia que se pueda presentar. O sea, vamos a mapear todo el proceso de los riesgos, ¿no? Tenemos que establecer mecanismos de continuidad de recuperación, continuidad del servicio, recuperación del servicio, también lo que estamos viendo, el mantenimiento, recuperar el plan de TI, mantener el plan de TI, la continuidad del plan de TI y recuperar el plan de TI, ¿no? Obviamente que todos nuestros procesos tienen que estar metrados. Si no tenemos métricas, no podemos analizar cómo estamos avanzando y en qué punto estamos fallando. Y bueno, definitivamente hay que aprender a gestionar los contratos. El objetivo de la administración de continuidad del servicio de TI es planear. Ese es nuestro primer objetivo, planear. Cubrir y recuperarse de una crisis de TI, que requiera que el trabajo se mueva a un sistema alterno de una manera transparente. Hoy en día, los ambientes del negocio son altamente competitivos. Las organizaciones son juzgadas en su habilidad para continuar operando y proporcionando servicios. La administración de continuidad se preocupa por la habilidad de una organización para continuar proporcionando un predeterminado y acordado nivel de servicios de TI para soportar los requerimientos mínimos del negocio. Acá vamos a aprender, no vamos a aprender a planear, porque ya hemos visto lo primero que aprendemos en el Core de ITIL es la estrategia del servicio. O sea, ya sabemos, ya tenemos en claro cómo funciona la estrategia, pero vamos a aprender un poco para mantener una continuidad, cómo planear mejor, cómo mejorarnos mejor. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener en claro que nuestros ambientes son constantemente competitivos. Es muy probable que el día de hoy de repente CAMEX haya una empresa que ya le esté haciendo la competencia a CAMEX, o como es, ¿no? ¿Correcto? La forma en que cómo nos va a estar beneficiado la administración continua de servicios de TI es la siguiente. Vamos a mejorar la administración de riesgos. Vamos a tener credibilidad organizacional. Es importante que tengamos una cultura organizacional, pero vamos a mejorar la credibilidad. Vamos a tener una mejor ventaja competitiva. Vamos a tener una recuperación de los sistemas de TI de una manera controlada. Claro, una vez que tú ya tienes una administración clara, una vez que tú ya tienes un mapeado de los procesos, que has hecho un flujo, has hecho un modelo, que ya lo hemos visto, vas a tener una recuperación y por ende vas a tener una continuidad de tu servicio a todo nivel. Y definitivamente vas a tener una interrupción mínima, ¿de qué? Del negocio. ¿Correcto? O sea, estas cosas nos benefician siempre, es un core. Muy pocas empresas administran los riesgos.
Y desde mi punto de vista profesional, es lo primero que uno tiene que encajar dentro de un diseño para que tu diseño sea perfecto. Y TIL te provee las herramientas para que tu diseño sea perfecto. No es negociable. Y TIL te da las herramientas para que tu diseño sea perfecto. ¿De acuerdo? No es negociable. Y podemos ver de que el punto de equilibrio entre esto es manejar los riesgos. ¿Se te va la luz? ¿Qué pasa si se cae tu correo? ¿Qué pasa si tu proveedor de ICP o Internet te falla? ¿Tienes otra contingencia? ¿Tienes mapeado ese riesgo? ¿Qué pasa si necesitas hacer cambios urgentes en tu controlador de dominio? ¿Qué pasa si no tienes continuidad con el servicio de correos? Esto te va a generar una ventaja competitiva, definitivamente. Una ventaja competitiva sobre cualquier servicio que tú, o sobre cualquier empresa que tú quieras ir. ¿Correcto? Tu recuperación de sistema siempre va a ser continua cuando tienes mapeado el proceso y definitivamente la interrupción es mínima del negocio. O sea, si un impacto por una caída, por ejemplo, si es un blending o un balanceo de carga a nivel de servidores controlados por ICP, esto te va a permitir de que tu recuperación sea en 3 minutos, 5 minutos, exagerando. Y si hay un reinicio de servidor, pues que sea en 15 minutos o en 10 minutos. O sea, recontra mínima, ¿no? Hemos visto anteriormente los porcentajes de cómo manejábamos las interrupciones y los márgenes que hay que manejar, ¿no? Y manejábamos un 89.9% según la fórmula, ¿no? Hay que establecer el lenguaje de administración de continuidad de los servicios de TI. ¿Y qué es lo primero que vamos a aprender? Es un concepto clave que creo yo que es lo primordial. Crisis. ¿Qué entendemos por crisis? ¿Qué es la crisis, no? Y hay crisis de todo tipo. Crisis económica, crisis emocional, pero también tenemos crisis laboral y también tenemos crisis en las plataformas de tecnología. ¿Cómo manejamos esas crisis? Una situación no planeada en la cual se espera que uno o más servicios de TI no estén disponibles por un tiempo que exceda los umbrales de los valores acordados con el cliente. Términos de referencia SLA. ¿De acuerdo? No tiene que pasar el umbral, jamás. Tiene que estar, tu interrupción tiene que ser mínimo, por eso es que hemos aprendido en el tema anterior cómo manejar esos estándares. Es bien sencillo, lo sabemos, lo conocemos, lo manejamos, ¿de acuerdo? Es bien sencillo, si es que conoces tu negocio, claro. ¿Qué otros conceptos más vamos a manejar? Recuperación gradual o cold standby. La recuperación de una crisis a través de una provisión de un ambiente de cómputo o un ambiente de no cómputo que afecte a un usuario, un tema de proceso. Cuando se aplicaba el ISO 9001, me acuerdo que conversaba con un colega, él es judío, y ellos tenían implementado el ISO 9001 y se implementaba esto y ellos tenían 15 minutos para dar solución a un usuario. O sea, esto permitía que el riesgo, o sea, como el riesgo está mapeado, la recuperación es cold standby, ¿no? Cuando la recuperación es intermedia o tienes un warm standby, ¿no? Es la recuperación a través de un sitio con el equipo adecuado, listo para recuperar el servicio. Y cuando la recuperación es inmediata o hot standby, la recuperación a través de la duplicidad de sistemas que corren en paralelo y remotamente. Este tipo de recuperación puede ser costosa, pero donde la criticidad del negocio es vital, sí se quiere ser recuperado. Nuevamente, ¿qué manejamos o qué entendemos por crisis? Crisis es una situación no planeada en la cual se espera que uno o más servicios de TI no estén disponibles por un tiempo que exceda los umbrales de los valores acordados con el cliente. Estos son unos conceptos que vamos a estar manejando que son siempre, ¿no? La recuperación inmediata, la recuperación a medio plazo y la recuperación a largo plazo, ¿no? Que lo hemos visto, el stand-by, ¿no? ¿Cuáles son unas actividades siempre cuando tenemos tiempos de crisis, ¿no? Tenemos una etapa inicial. En esta etapa inicial se está iniciando toda la administración de la continuidad del servicio o del negocio, ¿no? Ahí lo van a ver en los cuadros, siempre manejo cuadros esquemáticos para que nos van a ayudar mucho a interactuar. A veces es un poco complicado porque no los tengo, me gustaría tenerlos delante y poder explicar más rápido y con más ejemplos y absorber sus dudas, ¿no? Pero por eso es que pongo muchos ejemplos de esquemas, ¿no?
Tenemos la etapa de requerimientos y de estrategia, donde hacemos un análisis del impacto del negocio, hacemos el análisis de riesgo del negocio y hacemos la estrategia de continuidad del negocio. Análisis sobre estrategia. Definitivamente. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar por una etapa de implementación porque vamos a aplicar o vamos a implementar la administración continua del servicio. Tenemos la organización de plan de implementación o implantación. Tenemos el plan de recuperación. Tenemos los procedimientos del desarrollo y tenemos una prueba inicial. ¿Cómo organizamos un plan de implantación? Depende. Cantidad de usuarios, el core del negocio, qué es lo que mejor le conviene. Si manejamos una aula virtual como CAMEX, esta recuperación tiene que ser continua. Imagínate 24 horas sin que esté funcionando el aula virtual. Es crítico. Implantación de plan de recuperación. ¿Cómo lo recuperamos? Así, ya hemos visto las tres facetas. ¿Cuál es el procedimiento que cada usuario debe tener o cada analista debe manejar basado en esa crisis? Y definitivamente todo tiene que ser metrado y hay que pasar pruebas. Hay que metrar nuestra explotación de los recursos. ¿Estamos bien? ¿Pasamos el examen o no? Y bueno, y definitivamente viene una etapa, que es la etapa de la operación, donde generamos educación y conciencia, donde generamos auditorías, donde hacemos pruebas, donde administramos cambios y definitivamente hacemos un entrenamiento. Yo pienso de que si aplicamos completamente este esquema que se ha elaborado, van a tener éxito, porque continuar el servicio es bien sencillo si es que se tienen los recursos y también se tiene el financiamiento adecuado. Si tenemos recursos, tenemos financiamiento, ténganlo por seguro que tenemos la solución sí o sí. No es negociable, tenemos la solución sí o sí. Bueno, como todo, tiene una etapa inicial. ¿Qué vamos a ver en la etapa inicial de la continuidad del servicio, ¿no? Las actividades que son consideradas en la primera etapa dependen mucho de la extensión de las instalaciones de contingencia que se van a aplicar en la organización. La única manera de implementar una administración de continuidad efectiva es por medio de la identificación de los procesos críticos del negocio. Si nosotros no tenemos en claro y no tenemos identificado los procesos críticos del negocio, va a ser completamente difícil que podamos tener continuidad en los servicios. Y después del análisis y la coordinación de la infraestructura de los servicios que los soportan, tenemos que saber cómo es la estructura a nivel de TI, ya lo he dicho, lo he repetido incansablemente, la topología y otras cosas que tenemos que manejar, ¿no? Las organizaciones del proceso cubren todo el proceso y consiste en las siguientes actividades: definiciones políticas, definición de términos de referencia, que ya lo hemos visto, recursos asignados, definición de la organización del proyecto y estructura del control, y acuerdo del proyecto y el plan de calidad. Siempre tenemos que trabajar constante y continuamente con las personas que nos prestan el servicio a la mano, quiere decir con el cliente. Y tenemos que pasar por una etapa donde vamos a comenzar a implementar y de repente hay que poner restricciones porque eso ayuda a mejorar el performance de la misma plataforma. Entonces genera crisis porque hay un momento donde, por ejemplo, los usuarios están acostumbrados a usar Facebook, pero por temas de ahorro de ancho de banda tienes que poner restricciones y políticas. Y estas políticas definitivamente te van a generar este tipo de cambios, ¿no? Entonces comienzas a tener problemas con los usuarios finales porque mira que yo tenía el Facebook, pero que el Facebook y ahora tenía esto, yo entraba a mi Twitter y yo usaba el web WhatsApp y whatever that. Entonces esto te va a permitir. Ya tienes que definir políticas, lo primero que te dice en una etapa inicial. ¿Está claro? Tienes que definirlas. Los términos de referencia es tu SLA. No necesito más detalle, tienes un estándar para idear un SLA, cómo construirlo. Los recursos asignados, eso depende mucho de tus services, cómo estás planificando, cómo has planificado tu organigrama multifuncional de tu soporte y los niveles de soporte que manejas, tus niveles de proveedores. Sabemos que tenemos 3 tipos de proveedores para este tema de gestión.
En fin, vas a tener que meterte a la organización del proyecto y ver su estructura de control para identificar los usuarios críticos de cada área. Cada usuario o cada área tiene usuarios críticos donde ellos generan la continuidad del servicio. ¿Correcto? Por ejemplo, hay gerentes que solamente se dedican a firmar, firman cheques y ellos no necesitan tanto, digamos, tanta tecnología, ¿no? Hay usuarios que todo lo manejan del teléfono, de la tableta, mayormente cuando son gerentes o agentes comerciales, ¿no? Bueno, y el acuerdo del proyecto y el plan de calidad. Siempre para una etapa inicial. Ahora, para ver las etapas del requerimiento y la estrategia, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener activos, tenemos que tener amenazas y tenemos que tener vulnerabilidades. Una vez que tenemos esto, podemos hacer un análisis de riesgo y vamos a tener riesgos. Si tenemos activos, tenemos amenazas y tenemos vulnerabilidades, tenemos un riesgo. Eso significa que hemos hecho un análisis de riesgo. ¿Y cómo es que yo tengo, y qué hago cuando tengo un riesgo? Acciones ante los riesgos. ¿Y cómo se llama ejecutar esa acción ante un riesgo? Administración de riesgos. Eso lo van a tener claro porque también estoy haciendo un esquema conceptual basado en un grama, en un flujograma, recontra simple, para que podamos entender de una forma clara y sencilla cómo es la etapa de los requerimientos y estrategias, ¿no? La etapa de implantación. Primero, establecer la organización y desarrollar el plan de implantación. ¿Cómo es que lo vas a implementar tu continuidad del servicio? Bueno, ¿sabes qué? Yo me encontré con este problema y ellos tenían un problema con el ICP. Ah, correcto. Vamos a contratar otro servicio de ICP, ¿no? Implementar los cuadros de espera, implementar las medidas de reducción de riesgos, desarrollar los planes de recuperación de TI, cuánto tiempo te va a tomar, eso está en tu SLA también. Desarrollo de los procedimientos, cuál es mi procedimiento a seguir, tengo que sacar el cable de red, tengo que reiniciar el servidor, tengo que poner este cable acá, cómo vas a manejar la contingencia y realizar las pruebas iniciales. Siempre hay que poner pruebas iniciales para eso. ¿Cómo es eso? Hay que generar un propósito y un alcance, se identifican los recursos, se hace un descubrimiento de las cosas nuevas que estamos implementando, se tiene una contingencia, la respuesta de la contingencia, al tener una contingencia vamos a tener una respuesta inicial, vamos a tener acciones sostenidas y definitivamente retorno de la situación normal de los servicios sin ningún problema. Esto es, en resumen, cómo implementar una contingencia. Por eso se llama implantación. Hay que implantarlo. No es fácil porque a veces genera costo para las empresas. Generan costo. Y es un costo muchas veces amplio, ¿no? Porque ¿cómo es que generas la continuidad? A veces, por ejemplo, ¿cómo es que generas una continuidad en servidores cuando no tienes UPS? Los UPS son caros. No creas que un UPS es barato. Un UPS no baja de unos $5.000, $6.000, dependiendo. Encuentras hasta de $1.500, pero depende qué cosa. Hay UPS que automáticamente te pagan los servidores. Hay que ver la marca, modelo, tipo de servidores que tiene, servicio, etc. ¿De acuerdo? Esto es bien sencillo porque ya hemos estado dándole bastante tiempo a este tema. Por eso es que ya ahora los conceptos son más simples y sencillos, ¿no? En la etapa de la operación, que hemos visto de acuerdo a nuestros esquemas anteriores, una vez culminada la implantación, es necesario asegurar que el proceso de mantenimiento como parte del usuario sea un proceso usual del negocio. Quiere decir que haya continuidad. Quiere decir que haya persistencia, en que haya continuidad del servicio constantemente. Valga la redundancia, pero es así, ¿no? Porque son etapas. Naces, creces, te reproduces, mueres. Entonces, en esta etapa de la operación, es necesario que ya todo lo implementado funcione. No es negociable. Tiene y debe que funcionar. Y esto se alcanza gracias a la administración operacional, que incluye educación y conocimiento, porque hay que educar a las personas a los nuevos sistemas que estamos tomando, ¿no? Por ejemplo, yo para garantizar la continuidad del servicio en Camex, se ha hecho toda una migración a tecnologías basadas en open source. Desde los servidores hasta los usuarios finales y hasta los comerciales en todo el Perú van a comenzar a utilizar una tecnología ya a otro nivel.
y ellos tienen que estar educados en esa nueva tecnología, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Entrenamiento. Hay que entrenar a nuestro personal para que pueda ejecutar de manera correcta de acuerdo al checklist. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una revisión. Constantemente tenemos que estar revisando, viendo que nuestro manual funcione, viendo que el checklist esté donde está, viendo que las personas involucradas al momento de la crisis estén. ¿Qué pasa si esas personas involucradas, alguno de ellos no está? ¿Cuál es el backup de esa persona? ¿O quiénes son las personas afectadas? ¿Qué hacer cuando se afecta a cada área? Esa revisión es importante. Y las pruebas. Pruebas. Por ejemplo, ¿tienes pruebas? ¿Cómo haces las pruebas? Desconectas, ¿no? A ver, voy a desconectar para probar mi contingencia de base de datos. A ver, voy a probar tus backups de tus servidores. Generas control de cambios, porque vas a pasar de un proveedor ICP de 30 megas de repente a uno de 4 megas. Entonces ya te generó un cambio ahí. Ya tienes una crisis, ¿no? O sea, inestabilidad en la red. Porque todos los usuarios comienzan a navegar, de repente ¡buf! Solamente tienen transaccionabilidad. Y cuando tienes transaccionabilidad y no tienes navegación, hay un problema de lentitud, etcétera. Más que todo porque a estos niveles se le va a dar mayor ancho de banda a la gente de contabilidad y finanzas, que son prácticamente los que mueven todo el core del negocio, ¿no? Y como siempre, tenemos que asegurar la calidad de nuestro servicio. Esto es de suma importancia. De suma importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque si damos cuenta y vemos cada etapa que hemos hecho, la etapa de operación, hemos hecho la etapa implantación, hemos hecho los activos, perdón, etapa inicial, tiene una etapa inicial, tiene una etapa de la operación, perdón, etapa inicial, etapa de implantación y etapa de operación, perdón, disculpen. Si estos core los manejamos muy bien, se dan cuenta de que vamos a tener éxito, definitivamente un éxito total, rotundo, y no vamos a tener ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque hemos mapeado todo de acuerdo ya a lo que hemos venido trabajando anteriormente con nuestras gestiones, ¿no? Por ejemplo, hemos visto las gestiones de nivel de servicio, hemos armado una correcta estrategia, hemos hecho las preguntas que debemos hacer en el negocio, hemos mapeado, hemos hecho una topología, hemos levantado la información, hemos hecho un modelado, hemos hecho un flujograma, hemos visto la cadena de valor, hemos analizado este proceso y esto nos va a generar de que cuando la gestión de continuidad del servicio esté a un nivel estandarizado, porque cuando tú haces esto y tienes un procedimiento, cuando vienen a hacerte el checklist para el ISO 20000, te van a dar cuenta, ¿usted tiene su gestión? Sí, tengo esto. ¿Usted tiene la continuidad? Sí, tengo la continuidad. ¿Usted tiene la contingencia? Tengo la contingencia. ¿Usted tiene el control de riesgo? Tengo el control de riesgo. ¿Usted tiene, no sé, asegura la continuidad? A ver, porque la primera faceta del ISO es que vienen y te pasan hitos documentados. Si tienes todo documentado, va ya a la prueba física. Si no lo tienes documentado, no va a la prueba física. Hay que levantar esas observaciones que te dan un tiempo y sobre eso va el tema. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la parte 1 del módulo 3, tema continuidad del servicio. Ya saben de que estoy dentro del correo electrónico y dentro del grupo de WhatsApp para ayudarlos en todas las dudas que tengan. Obviamente que ordenadamente, no es cuando ustedes quieran, ordenadamente en el tiempo que estemos coordinando, de repente un fin de semana, un momento de 15, 20 minutos de WhatsApp. Y no se olviden de que yo sí, de todas maneras, terminando cada módulo, sí hago un webinar obligatorio para refrescar todo y darles tips importantes para el día del examen. Bueno, les agradezco por haber venido, por estar en este módulo y nos vemos en la parte 2.